Escuché el grito de mi hermana, seguido de un golpe. Bien, ¿y podrías describir el sonido que escuchaste? Fue un ruido similar a este. La verdad es que entré en pánico cuando escuché los gritos. Bien, y en ese momento te levantaste para ver lo que estaba sucediendo. No me animé, ¿Y por qué no te animaste? porque siempre le tuve mucho miedo a mi padre. Este es Collier Landry, de 12 años, el único testigo en un caso de asesinato que involucró a su propio padre. Hablo del Dr. Jack Boyle. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados con Noreen? Con Noreen estuvimos casados casi 20 años, y supuestamente alegan que el 25 de enero encontraron su cuerpo debajo del sótano de nuestra casa nueva en Erie, Pensilvania. ¿Y tuvieron hijos? Sí, nuestro hijo biológico, Collier. ¿Y cómo se siente Collier con todo esto? Está muy angustiado. David Mesnor y algunas otras personas del departamento de policía de Mansfield lo manipularon. Estoy seguro de que ellos le lavaron el cerebro al niño y le hicieron creer que su padre es un asesino. Collier se me acercó despacio, y luego comenzó a susurrarme en el oído. Mi madre nunca me hubiese dejado solo. Estoy seguro de que pasó algo. Mi madre nunca me haría esto. La policía no podía desestimar esta pista. Collier Landry, de 12 años, no dudó en enfrentarse a su propio padre, al departamento local de policía, a los medios de comunicación e incluso a su propia familia para encontrar a su madre. Y con un poco de ayuda de un detective disidente, se armó de valor y comenzó a investigar por su propia cuenta. Pero lo que no sabía es que él también estaba en la lista de futuras víctimas de su padre. Sin embargo, ni el miedo era más grande que mi deseo de averiguar qué le había pasado a mi madre y hacer justicia. En la ciudad de Mansfield, Ohio, conocida por su industria metalúrgica y pesada, Collier, de 11 años, vivía con su padre Jack, su madre Noreen y su hermana recientemente adoptada, Elizabeth. En ese momento Jack era sin dudas el médico más exitoso de la ciudad. Jack tenía lo que los investigadores llaman la práctica médica más importante del condado de Richland. De hecho, una de cada 13 personas de la región se atendía con el excelentísimo Dr. Boyle. Pero en la intimidad, Jack era una persona completamente diferente. De hecho, su esposa lo describía como un hombre muy irascible, además de que tenía un muy mal carácter y ataques de furia. Y en una ocasión, mientras Collier estaba sentado en la sala de estar jugando videojuegos, fue víctima de uno de sus brotes de furia. De repente comenzó a romper y a arrojarme todos los juegos. Y luego me obligó a decir que yo era un niño gordo y estúpido. Me decía, ¿qué eres? Y yo respondía, un niño gordo y estúpido. Me obligaba a repetírselo muchas veces. En esta grabación de 1990, Collier solo era un niño, pero ahora ya no tiene vergüenza de usar las palabras que su padre le decía para torturarlo psicológicamente. Mi padre me decía que era un marica y un mariposón. Usaba esos términos despectivos conmigo. No quiero repetir la palabra que está de moda, pero tratar a un hijo así es propio de una masculinidad tóxica. Y sus otros defectos no eran un secreto para nadie. Todos en la ciudad sabían de sus infidelidades, y Jack nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones hasta el día en el que le presentó a su novia a su propio hijo. Y luego mi papá me dijo, mira quién llegó, es Sherry. Y cuando me volteé para mirarla, vi que tenía un anillo puesto en la mano. Entonces le dije, mi madre tiene un anillo igual al tuyo. Collier tenía que contarle a su madre sobre el anillo que había visto. Era una situación muy difícil, hasta que un día tomé valor y le dije, mamá, creo que papá tiene una novia. Era demasiado para Noreen, y aunque ella ya sabía sobre las infidelidades de su marido, involucrar a Collier en sus amoríos fue la gota que colmó el vaso, por lo que le solicitó el divorcio. Jack trató de convencerla de mudarse a Erie para intentar reparar su matrimonio, pero decidieron quedarse y pasar las vacaciones allí, y todo iba relativamente bien hasta la víspera de Año Nuevo, cuando Collier se despertó con el grito penetrante de su hermana. A continuación, escuchó a su padre caminando por el pasillo hacia su habitación, y Collier recuerda ver cómo abría la puerta y lo miraba durante un largo periodo de tiempo. Paralizado por el miedo, Collier no se movió ni un centímetro de su cama y esperó a que su padre saliera de la habitación. Estuvo horas intentando comprender lo que había sucedido, hasta que por la mañana tuvo el coraje para salir de su habitación y enfrentarse a Jack. Entonces bajé y le pregunté a dónde estaba mi madre, a lo que me respondió, mamá se tomó unas pequeñas vacaciones. Y luego la verdad es que no supe qué decirle, pero recuerdo bien que entré en pánico, y luego me comentó que seguramente volvería en unos días, que no me preocupara. Pero Collier sabía que su madre nunca lo hubiese abandonado, y decidió tomar la guía telefónica y correr hacia su cuarto. Había escondido una guía telefónica, así que tomé el teléfono inalámbrico, me encerré en el baño y comencé a llamar a todos los amigos de mi madre para contarles todo, y me dijeron que llamara a la policía.
Pero mientras Collier hablaba con los amigos de su madre, recordó lo asustada y deprimida que ella había estado durante los últimos años. Y no podía creer que de ahora en más tendría que lidiar solo con su padre. La tristeza se reflejaba en sus ojos. Creo que estaba angustiada porque se sentía muy sola. O quizás se sentía atrapada, como si no hubiera una salida. Cuando llegó la policía, Jack simplemente les dijo que él y Noreen habían discutido y que ella había decidido irse de la casa. ¿Tuviste ocasión de hablar con Noreen la madrugada del 31 de diciembre de 1989? Así es, yo estaba en el sofá de la sala de estar, cuando Noreen bajó y me despertó, y a continuación, comenzó a arrojarme tarjetas de crédito. ¿Fue entonces cuando se fue de la casa? Exactamente, vi a Noreen subirse a un auto en la entrada de nuestra casa. ¿Se subió a ese auto y se fue? Exacto. Jack continuó preguntándole a la policía quién los había llamado y se limitó a mirar sagazmente a su hijo cuando el oficial le dijo que había sido uno de los amigos de Noreen. Yo le tenía mucho miedo a mi padre y pensaba que había asesinado a mi madre. ¿Cómo no iba a temer por mi vida? Es decir, yo sabía que con cada día que pasaba mi vida corría más riesgo. Pero unos días luego de que Noreen fuera declarada desaparecida, nadie sospechaba que se hubiese cometido un crimen, ya que Collier era solo un niño y la historia de Jack tenía sentido. Incluso David Messmore, un renombrado detective de la región, no sospechaba nada. Si analizabas las circunstancias, la historia era verosímil, el enojo de una esposa que decide irse de su hogar. Sin mencionar los otros rumores que rondaban el caso, como el amorío de Jack, que solo le agregaban credibilidad. No era imposible. Yo había escuchado historias similares en la policía. Collier estaba muy angustiado y no paraba de repetir que su madre nunca lo hubiese dejado cuando se reunió por primera vez con Messmore. Pero Christine Boyle, la madre de 76 años de Jack, desestimó las declaraciones de su nieto. Ella también estaba presente la noche de la desaparición de Noreen, y aunque dijo que había escuchado algunos ruidos, luego respaldó por completo la historia de Jack. Él le dijo al detective que durante las vacaciones 3 años atrás, Noreen se había peleado con Jack y se había ido de la casa, pero que había regresado al día siguiente. Y declaró que le había pedido que cuidara a sus nietos mientras él iba a trabajar a Erie en la casa nueva a la que planeaban mudarse. Seguían pasando los días sin señales de Jack ni de Noreen, hasta que un vecino llamó a la policía y declaró que se había levantado muy temprano el 1 de enero y que no había visto a nadie salir de la casa de los Boyle. Fue entonces cuando la policía decidió seguir investigando en función de estas declaraciones, pero esta vez tenían una unidad forense completa lista para registrar la casa. Cuando llegamos estábamos acompañados de todo el personal necesario, incluso teníamos batas de laboratorio. Y entramos en la casa para evaluar la escena en busca de posibles evidencias de homicidio. Pero desafortunadamente no encontramos nada y nos fuimos. Pero esta segunda visita resultó ser mucho más útil de lo que se pensaba inicialmente, ya que el detective Messmore finalmente tuvo tiempo de escuchar a Collier sin la intromisión de su abuela. Y una vez más Collier repasó los detalles de esa noche, pero luego habló sobre lo que su padre había estado haciendo desde la desaparición. Collier también mencionó que había frotado los hombros y los brazos doloridos de su padre con linimento luego de que regresara de ese fin de semana en Erie. Y la verdad es que este dato me pareció bastante inusual. Messmore estaba sorprendido por los detalles que recordaba Collier del evento. Y cuando percibió que la abuela del niño se estaba acercando para desmentir las declaraciones de Collier una vez más, le dijo rápidamente que lo llamara a la estación de policía tan pronto como pudiera. Luego le dio su número y el niño se alejó con su abuela. Cuando hablamos con niños de 10 u 11 años, gran parte de sus declaraciones no son precisas. Pero en este caso, Collier fue realmente tan convincente con sus declaraciones que no tuve otra opción que investigar un poco más para darle lugar a su teoría. Y decidido a obtener justicia para su madre, Collier se dispuso a encontrar una manera de hablar con Messmore lejos de su hogar. Cuando fui a la escuela al día siguiente, hablé con el director y le pedí que llamara al departamento de policía de Mansfield para hablar con Messmore. El niño era consciente de que su padre podría matarlo si se enteraba de que había conspirado contra él, por lo que solo hablaba sobre este tema con Messmore en la escuela. Y esta relación fue de gran utilidad para el detective, ya que le habían prohibido volver a registrar la casa de los Boyle luego del fracaso de su última visita. A la gente le parecía imposible que Jack hubiese lastimado a su esposa. Messmore y yo nos encontrábamos en la escuela y desde el primer día yo le dije que cuando volviera a mi casa subiría a las habitaciones y arrancaría los muebles de la pared si fuera necesario para encontrar el cuerpo de mi madre. Y no olvidemos que en ese momento no tenía ni 12 años. Pero Messmore estaba preocupado por la seguridad de Collier y le insistió para que dejara de investigar por su cuenta. Y como sabía que el niño probablemente no pudiese evitarlo, el detective se aseguró de que entendiera la gravedad de la situación. Collier debía asegurarse de que Jack no lo descubriera, porque si realmente era un asesino,
Quizás se ocupara de él al igual que lo había hecho con su madre. Hablaba mucho con Mesmore, y le enumeraba todo lo que mi madre se hubiese llevado si mi padre tenía razón. Incluso le dije que buscaría el bolso que ella siempre llevaba a todos lados. Mantuvieron estos encuentros durante semanas. Mesmore le preguntaba a Collier qué había encontrado en la casa, y el niño le preguntaba si la policía había descubierto algo. Esto se repetía todas las mañanas en la escuela. Yo siempre quería hablar con Mesmore. Lo esperaba todas las mañanas. Quería saber todo, y que me contara las noticias. Pero Mesmore no solía tener muchas novedades, ya que todo el departamento de policía pensaba que el relato de los eventos de Jack era bastante convincente. Para ellos esta no era más que otra mujer enojada por los amoríos de su esposo. No era un asesinato, un ataque ni un crimen, por lo que el detective estaba acorralado defendiendo la versión de un niño de 11 años frente a todo el departamento de policía de Ohio que estaba en desacuerdo con él. Lo que yo no sabía es que Mesmore estaba recibiendo las críticas de todo un pueblo y del jefe de la estación de policía, que consideraban que nadie se debe meter con la reputación de un médico. Insistían en que mi madre me había abandonado, pero él me creía a mí. Y cuando el jefe de la estación estaba a punto de cerrar el caso, Collier compartió más evidencia con Mesmore. La policía no tenía pruebas del amorío, por lo que Collier decidió revisar la guantera de la camioneta de su padre cuando fue a pagar la gasolina para ver si encontraba algo. Allí encontró 2 fotografías de él y Jerry dentro y fuera de la casa nueva a la que se iban a mudar en Erie. Hasta que encontré fotos de la casa, y se lo conté a Mesmore. Inmediatamente Mesmore reunió a su equipo una vez más, y luego se comunicaron con la gente de bienes raíces detrás de la compra de la casa, y con todas las ferreterías de Mansfield y Erie preguntándoles por personas que hubieran comprado una pala en el último mes. Incluso llamaron a la propia Jerry para preguntarle por el amorío, pero este nivel de escrutinio advirtió a Jack. Alguien estaba tramando algo en su contra, ya que era imposible que la policía supiera todos estos detalles sin ayuda. Y fue entonces cuando le dijo a Collier que se mudarían a Florida. Jack tenía una actitud evasiva cuando le preguntaban el motivo de la mudanza. Aterrado, Collier llamó a Mesmore ese mismo día. Mesmore se dio cuenta de que yo era el único testigo de un posible asesinato y que Jack me iba a matar. Y después de escuchar a Collier, el detective le aseguró que lo ayudarían a salir de la casa lo antes posible. Le dijo al niño que detendrían momentáneamente la investigación hasta que pudieran garantizar su seguridad. Los servicios de protección al menor allanaron la casa junto a la policía al día siguiente. Cuando me desperté a las 6 de la mañana del 24 de enero de 1990, había 2 extraños en mi habitación, y me dijeron que tenía 20 minutos para empacar. Una vez garantizada la seguridad de Collier, continuó la investigación de Mesmore y el departamento de policía de Mansfield, y primero se reunieron con Michelle Bart, la agente inmobiliaria que le vendió la casa a Jack. Ella les explicó que la mujer que había firmado el contrato con Jack no era Noreen. La agente de bienes raíces dijo que la mujer que estaba con el Dr. Boyle era muy joven y que estaba embarazada. Es decir, la descripción de esa mujer no coincidía con las fotografías que yo tenía de Noreen. Y luego comentó que Jack había presionado a su cliente para que le permitiera mudarse antes. De hecho, le insistió en que la casa tenía que estar completamente vacía antes del 1 de enero. Pero fue su último comentario el que más conmocionó a Mesmore y sus colegas. Me preguntó lo siguiente: ¿con qué me encontraría si quisiera excavar el piso del sótano? ¿Qué hay debajo de ese piso? ¿Y qué le respondiste? Le pregunté a qué se refería con eso, y que por qué querría excavar el piso del sótano. Pero la policía contaba con algunas pistas obtenidas en las ferreterías locales, además de las declaraciones incriminatorias de la gente, ya que el culpable muchas veces antes o después de cometer un asesinato compra suministros para deshacerse del cuerpo, como vimos en el caso de Sarah Maynard, y luego de realizar unas llamadas, tenían evidencia nueva. 2 días antes de la desaparición de Noreen, Jack había alquilado un martillo neumático en una tienda local. Esta información, sumada a la de los agentes inmobiliarios, llamó la atención de Mesmore. Era difícil de creer. Asimismo, obtuvo una orden para registrar la propiedad de Erie y fue acompañado de un equipo de técnicos con palas y picos. Y cuando los técnicos estaban revisando el piso y buscando evidencia, uno de ellos se acercó a una de las paredes y señaló que había un poco de hormigón fresco. Era una mezcla blanda. Parecía mortero, es decir, una especie de sustancia aglutinante. Y para el momento en que llegó la policía, todo el sótano había sido renovado. El piso estaba recién pintado de gris, y una alfombra verde cubría la mayor parte del piso. Incluso había estantes nuevos en todas las esquinas del sótano, pero Mesmore no permitió que nada de esto cegara su juicio. Y cuando uno de los técnicos le dijo que el piso estaba fresco, les pidió que desmantelaran todo el sótano. En ese momento ya habíamos arrancado todos los estantes y encontramos una pequeña depresión en el piso cuando levantamos la alfombra verde.
Comenzaron a cavar hasta que un olor pútrido inundó el lugar. Entonces encontraron un cuerpo sepultado debajo del hormigón en un estado irreconocible luego de varias semanas de descomposición. Como consecuencia, Jack fue arrestado de inmediato y se envió un equipo forense a la escena del crimen. Pero no encontraron nada en la casa de Ohio ni en los autos de Jack. Registramos detenidamente todos los autos. Queríamos encontrar evidencia en los autos que lo vincularan con la víctima. Sin embargo, no rescatamos nada relevante del informe policial. Y la única evidencia física que tenían para respaldar su teoría era un cuerpo irreconocible, por lo que la policía no tenía demasiado para aportar en el juicio. Y fue entonces cuando el detective Messmore visitó a Collier en su hogar de acogida. Tenía la intención de pedirle que testificara contra su padre en el juicio. Sin embargo, primero le tuvo que responder algunas preguntas sobre su madre. Le pregunté si le parecía que había paz en el rostro de mi madre, y qué aspecto tenía. Messmore no estaba seguro de qué responderme. Pero este es el tipo de pensamientos que azotan tu mente cuando estás viviendo algo tan trágico y dramático como esto. Es como si toda mi vida hubiera cambiado en un abrir y cerrar de ojos. En ese entonces, toda su familia había decidido cortar por completo los lazos con él, ya que alegaban que era demasiado joven para testificar y que no deberían creerle. Y parecía que Messmore era la única persona capaz de escucharlo y comprenderlo en medio de esta tragedia. Luego el niño rompió en llanto con Messmore de tanta tristeza. En ese momento estaba en un lugar de acogida. Toda mi vida giraba en torno a este caso que había ocurrido en mi ciudad natal. Y recuerdo un momento específico en el que estaba muy angustiado y solo sentado sobre la cama de mi habitación. Solo tenía 12 años, ¿cómo iba a seguir mi vida? No tenía familia, había perdido a mi madre, a mi padre y estaba solo. Nadie quería saber nada conmigo. Pero entonces Messmore lo miró fijamente a los ojos y le dijo que todavía había esperanza si aceptaba testificar. Les demostraría a todos que estaban equivocados y haría justicia por su madre. Y Collier aceptó. No estaba en mis planes cubrir a mi padre, ni tampoco me iba a negar a testificar. Y fue una situación difícil para mí porque yo sabía lo que había sucedido. Sabía que estaba muerta. Sabía todo. Había colaborado con la policía de forma encubierta. Y sabía lo que tenía que hacer aunque fuera doloroso. 5 meses después, el 4 de junio de 1990, comenzó el juicio y Collier finalmente se encontró cara a cara con su padre. Hoy continúa el testimonio del juicio penal más famoso de la historia del condado de Richland. El Dr. Boyle está acusado de matar a su esposa y de enterrar su cuerpo en el sótano de su casa nueva en Erie. El hijo de 12 años del presunto asesino de Mansfield, el Dr. Boyle, finalmente subió al estrado. ¿Puedes decirnos tu nombre? Collier Landry Boyle. Collier comenzó a contarle al jurado sobre las infidelidades de su padre y mencionó el encuentro que tuvo con Jerry y el anillo de su madre. Luego les contó sobre la foto que había encontrado en la camioneta, los ruidos y los gritos que había escuchado en la víspera de Año Nuevo. Y después Jerry subió al estrado. En principio, está más que claro que el acusado es un mujeriego, y que seguramente tuvo más de un amorío, ¿verdad? Hace poco tuviste un bebé, ¿verdad? Así es. ¿Y quién es el padre del bebé? Jack Boyle. Y los fiscales afirman que asesinó a su esposa para mudarse con su novia nueva que estaba embarazada. Es mejor que una telenovela porque sucedió en nuestra ciudad. Yo no maté a Noreen y nunca le hice daño. El jurado de Richland solicitó una espantosa cinta de video en el que se ve la exhumación del cuerpo de Noreen Boyle en una tumba de hormigón. Fue como ver una escena de una película de terror, solo que esto era real. Y el jurado emitió su veredicto luego de un mes de juicio. El jurado de este caso declara al acusado Boyle culpable del delito del que se le imputa en la acusación formal. El juez dijo que no toleraría arrebatos en la sala del tribunal, pero la gente no pudo evitar vitorear en los pasillos cuando Boyle fue declarado culpable. Pero el calvario de Collier aún no había terminado, ya que algunos miembros de su familia apelaron el juicio. Y su tío incluso declaró que había hablado con Noreen después del asesinato y que el cuerpo que habían encontrado pertenecía a otra persona. Además, Jack revisó el informe de la autopsia en prisión y detectó muchos errores e inconsistencias, y la fiscalía tuvo que volver a exhumar el cuerpo de Noreen 4 años después y realizar una prueba de ADN, ya que este procedimiento no existía en el momento del juicio. Esta claramente fue una estrategia de Boyle para perjudicar el caso de la fiscalía, pero las pruebas forenses en realidad le resultaron contraproducentes, ya que demostraron de manera concluyente que era Noreen Boyle. Después de estos acontecimientos, separaron a Collier y Elizabeth. Collier quedó al cuidado de una familia adoptiva muy cariñosa gracias a la que pudo crecer relativamente en paz, y luego se convirtió en un cineasta exitoso, pero su padre nunca dejó de acosarlo.
y siguió recibiendo sus cartas desde prisión durante gran parte de su vida. Durante esos 25 años, mi padre hizo todo lo que estaba a su alcance para que yo volviera a testificar y lo ayudara a salir de prisión. Es decir, mi padre quería seguir manipulándome. Pero hace 6 años, Collier se armó de coraje y tomó el asunto en sus propias manos una vez más. Se dispuso a ser el productor de un documental en el que se revelara la verdadera historia detrás de este crimen. Y en la escena final del documental me enfrento a mi padre que está encerrado en prisión. Y creó uno de los momentos que más había deseado toda mi vida, preguntarle a mi padre por qué la había asesinado. Pero Collier nunca obtuvo su respuesta. Jack se victimizaba demasiado. Y simplemente tuvo que aceptar que quizás nunca supiera los motivos detrás de lo que hizo su padre. Pero lo que parecía un fracaso terminó ayudándolo a darse cuenta de algo mucho más importante. Entonces me di cuenta de algo. Los motivos eran mi pasado. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: mirar hacia el futuro. En su historia nunca habían sido tan importantes los porqués, sino la resiliencia para superar esta tragedia y ayudar a defender a otras víctimas que hayan sufrido lo mismo que él. La resiliencia es muy importante, pero no nos definen nuestras tragedias, sino la postura que adoptamos frente a ellas, ya sea que seamos los autores o los lectores de nuestra propia biografía.